Hola y bienvenido a este video tutorial de la asignatura Uso y Administración del Sistema Operativo. Video tutorial que, si está siguiendo la secuencia prevista, es precisamente el segundo de la primera sesión. Como puedes ver, lleva por título Periféricos, el teclado y el ratón, y en él definiremos el concepto de periférico, clasificaremos los periféricos y analizaremos los dos más importantes, como son el teclado y el ratón. Aunque también haremos una breve incursión en el mundo del panel táctil como sustituto de ratón en los equipos portátiles. En el trabajo diario con el ordenador, normalmente contamos con dispositivos que nos permiten trabajar de forma más eficiente. A estos dispositivos externos conectados al ordenador se les denomina, como ya vimos en un video tutorial anterior, periféricos. La función de estos periféricos es la de permitir la entrada o salida de información hacia o desde el propio ordenador. De esta forma tenemos los periféricos de entrada, que van a permitir que el ordenador reciba información, y los periféricos de salida, que permiten obtener información del ordenador. En cualquier caso, debes tener en cuenta que los dispositivos de almacenamiento, como los discos duros extraíbles, las memorias USB, etc., no se consideran periféricos. Entre los periféricos de entrada, los dos más importantes, y que vamos a analizar en breve en este video tutorial, son el ratón y el teclado. Aunque también podemos encontrar micrófonos, tabletas gráficas, webcam, lector de tarjetas inteligente, escáner, lápiz óptico y un largo etcétera. Por lo que respecta a los dispositivos de salida, el más importante es el monitor o la pantalla, aunque también podemos encontrar impresoras, auriculares, altavoces, proyectores y muchos más. Debes tener en cuenta que en algunos casos podemos encontrar periféricos que sean a la vez de entrada y de salida. Por ejemplo, una impresora multifunción con posibilidad de escaneo o una pantalla táctil. Vamos a comenzar a trabajar con el teclado. En cualquier caso, ten en cuenta que en esta misma sección, el siguiente recurso que tienes lleva por título Infografía del teclado, y en él podrás encontrar información detallada de gran parte de lo que aquí vamos a analizar. En primer lugar, vamos a ver cómo está configurado un teclado, cuáles son sus partes. La primera que aquí te parece marcada es el teclado numérico. Es una parte que normalmente se ubica a la derecha del teclado y consiste en un conjunto de teclas que contienen los números del 0 al 9, el punto y teclas que representan a las operaciones aritméticas básicas, junto a otras teclas más a modo de calculadora. En muchos teclados no aparece, puesto que el diseño de los teclados tiende a minimizar su superficie, y este bloque numérico contiene teclas redundantes que ya aparecen en otras partes del teclado. En particular, casi ningún ordenador portátil tiene este teclado numérico. Otra parte es la que tienes marcada, suele estar ubicada en la parte superior del teclado y consiste en 13 teclas, la tecla Escape, y 12 teclas de función numeradas de F1 a F12. Estas teclas de función son utilizadas dentro de los programas como atajos para las operaciones que se pueden realizar dentro de ellos, y algunos de los programas permiten configurarlas, dando posibilidades de atribuir a cada una de estas teclas una acción específica. En esta parte hay tres grupos de teclas especiales, que se utilizan para distintos fines que vamos a analizar en breve, aunque mención especial nos merecen las 4 teclas que hay situadas en la parte inferior y que reciben el nombre de teclas de desplazamiento. Finalmente, la mayor parte del teclado se encuentra ocupada por las denominadas teclas alfanuméricas, que es sin duda el bloque más importante de cualquier teclado. La forma en la que están ordenadas las teclas del bloque alfanumérico buscan emular a las máquinas de escribir antiguas que marcaron los inicios de estos periféricos. Esta ubicación de teclas es conocida como formato QWERTY, denominado así por el orden de las 6 primeras letras que aparecen, y casi todos los teclados españoles tienen este formato. El teclado del ordenador se utiliza básicamente para realizar 3 tipos de acciones. La primera de ellas está relacionada con el hecho de introducir textos, números y símbolos,
y que básicamente realizaremos utilizando el bloque de teclas alfanuméricas. La segunda está relacionada con el movimiento que podemos realizar con el cursor del ratón sobre el texto introducido y que realizaremos con varios tipos de teclas. Utilizaremos las teclas de desplazamiento y utilizaremos también algunas teclas de control y del bloque alfanumérico. La tercera se refiere al uso del teclado para activar algunos elementos de Windows 10, para lo que utilizaremos algunas teclas, pocas, del bloque alfanumérico. A continuación, analizaremos cada uno de estos tres tipos de acciones, pero antes vamos a hacer un pequeño inciso referido a las etiquetas que aparecen o pueden aparecer en cada una de las teclas. Para empezar, las etiquetas que aparecen en los teclados no siempre están en castellano y cuando lo están pueden aparecer una etiqueta reducida, habida cuenta de la limitación de espacio que opera en el diseño de los teclados. Así, por ejemplo, me vas a oír referirme a esta tecla que tienes en pantalla como bloque mayúscula, cuando su etiqueta solo tiene una parte de él. También puede ocurrir que en tu teclado tengas las teclas en inglés y en este caso podrías tener la etiqueta Caps Lock. Así que para que tú puedas trabajar tranquilamente con tu teclado, aquí te mostramos una pantalla en la que puedes ver distintas etiquetas que pueden tener las distintas teclas de tu ordenador. En cualquier caso, tampoco intentes retener esta información porque, como ya hemos comentado antes, en esta misma sección, el siguiente recurso que tienes lleva por nombre Infografía el teclado y en él podrás encontrar toda esta misma información. Comencemos con el primer tipo de acciones que podemos realizar utilizando el teclado, la introducción de caracteres, en donde vamos a usar parte de las teclas alfanuméricas. En principio, las que tenemos aquí marcadas en oscuro. La mayor parte de estas teclas tienen el mismo sentido que lo tenían en las máquinas antiguas de escribir y el mismo que el teclado de tu teléfono móvil, es decir, introducir letras, números y símbolos especiales. Su pulsación hace que introduzcas el símbolo correspondiente y si tiene más de un símbolo el que se encuentra en la parte central. Por ejemplo, la pulsación de teclas M, B, 1, la que tienes ahí en pantalla, va a hacer que en pantalla obtengamos la cadena MB127. Observa que aunque las etiquetas que aparecen en las teclas estén en mayúsculas, su pulsación aparece marcada en pantalla en minúsculas. Y observa también una tecla grande en la parte inferior del teclado que te va a servir para escribir espacios en blanco. Para la escritura de letras en mayúscula tenemos dos posibilidades en el teclado, la tecla Shift y la tecla bloque mayúsculas, que las tienes marcadas en rojo. Ambas son partes de lo que se conoce como teclas de control, es decir, teclas que tras su pulsación no se genera ningún carácter. La tecla bloque mayúscula funciona a modo de interruptor. Cuando se pulsa, aparece una especie de LED en el teclado y todas las letras que se escriban a continuación se van a escribir en mayúscula hasta que volvamos a pulsar la tecla bloque mayúscula. Así, por ejemplo, esta pulsación de teclas, bloque mayúscula, M, B, bloque mayúscula, A, produce esa secuencia en pantalla. Primeramente activamos el bloque mayúscula, con lo cual todas las letras que tecleamos en continuación, la M y la B, se escribieron en mayúscula, desactivamos el bloque mayúscula y todas las que pulsamos a continuación se escribieron en minúsculas. A menudo vas a necesitar escribir solo una letra en mayúscula y para ello te va a ser más útil utilizar únicamente la tecla Shift. En cualquier caso, esta tecla siempre se utiliza en combinación con otras teclas, lo que significa que deberás presionarla y sin soltarla, presionar una segunda tecla. Así, por ejemplo, si queremos escribir utilizando la tecla Shift, la letra M mayúscula, lo que haremos es presionar la letra Shift y sin soltarla, pulsar la letra M y luego levantaremos la letra Shift. Es importante que recuerdes este comportamiento de la letra Shift porque se va a repetir en muchas otras teclas. Y además debes tener en cuenta que vamos a referirnos a esta combinación de teclas con esa expresión que tienes en pantalla.
Shift más N. Puedes observar que algunas teclas tienen 2 o 3 símbolos, por ejemplo. En nuestro teclado, cuando una tecla tiene 2 o 3 símbolos, siempre tiene uno en la parte central, que se tiene como hemos visto anteriormente, y otro en la parte superior izquierda. Por ejemplo, la tecla 7 tiene el símbolo de barra inclinada y la tecla 2 el símbolo de comillas. Pues bien, para que aparezca en pantalla este símbolo de la parte superior izquierda, bastará con que utilices la tecla Shift de la misma manera que hemos visto anteriormente. Así, por ejemplo, si presionamos Shift y sin soltar el 7, pues, como hemos visto en pantalla, nos aparece la barra inclinada. De la misma forma, si tecleas Shift y luego la tecla 2, pues aparecen las comillas. Recuerda, va a ser importante a lo largo del curso, la escritura de lo que acabamos de decir. Las combinaciones de teclas se ponen de esa manera. Para obtener el tercer símbolo, el que aparece en algunas teclas en su parte inferior derecha, hablar de utilizar la tecla Alt Grade que tienes marcada en pantalla. Otra tecla de control que la mayoría de los teclados aparece en la parte inferior a la derecha de la barra espaciadora. Y su funcionamiento pues, es idéntico al de la tecla Alt. Así, por ejemplo, tecleamos Alt Grade y sin levantarla presionamos el 2 y de esta forma nos aparece el símbolo de arroba característico de un email. El segundo tipo de acciones que podíamos realizar con el teclado estaba relacionado con la edición de texto. Y es que cuando estés utilizando cualquier procesador de textos, cualquier programa que te permita trabajar con texto, te será muy útil saber cómo moverte por el texto en cuestión, moviendo el cursor del ratón para desplazarte por el texto, borrar letras, símbolos o para añadirlos. Estas son las teclas relacionadas con la edición de texto y con las que vamos a trabajar ahora mismo. Las flechas de movimiento, las flechas de desplazamiento son las que tienes en la parte inferior de la pantalla, marcadas en rojo, y permite mover el cursor una sola posición, ya sea arriba, abajo, derecha o izquierda. Así, por ejemplo, si pulsamos la tecla de desplazamiento abajo, desplazamos el cursor una fila hacia abajo. Si utilizamos la tecla de desplazamiento hacia arriba, ocurre lo contrario. Si utilizamos la flecha de desplazamiento derecha, vamos recorriendo las distintas letras del párrafo. Y si utilizamos la flecha de desplazamiento izquierda, pues al contrario, hacia la izquierda nos movemos. También tenemos dos teclas que tenéis marcadas, las teclas inicio y fin, que van a mover el cursor al comienzo o al final de la línea actual en la que se encuentra el cursor. Así, por ejemplo, si utilizamos la tecla inicio, el cursor se va al comienzo de la frase, y si presionamos la tecla fin, se va al final. De la misma forma, puedes utilizar las teclas de avanzar página o retroceder página, que aparecen marcadas en rojo, para moverte una pantalla adelante o atrás. También dispones de dos teclas para el borrado de caracteres. Son la tecla suprimir y la tecla backspace o de retroceso. Con la tecla suprimir vamos a borrar el carácter que hay a la derecha del cursor. Veámoslo. Cada vez que pulsamos la tecla suprimir, desaparece el carácter que hay a la derecha del cursor. Con la tecla backspace lo que va a ocurrir es que se va a borrar el carácter de su izquierda. La tecla Enter suele tener una forma muy especial, muy particular, y en la edición de textos se utiliza para insertar líneas en blanco. Así, por ejemplo, si utilizamos la tecla Enter distintas veces, presionamos sobre ella y lo que va sucediendo es que va incorporando líneas en blanco.
Cada vez que pulsamos la tecla Enter y se introduce una línea en blanco, aunque no podamos verlo, realmente está introduciendo un carácter, de forma que ese carácter podemos borrarlo utilizando la tecla Backspace. La pulsamos, va eliminando el carácter de nueva línea que introdujimos pulsando la tecla Enter. Por defecto, cuando tenemos el cursor del ratón en mitad de un texto, las teclas que se van pulsando se van añadiendo al texto. Es lo que se conoce como modo de inserción. De esta forma, si en este modo de sobreescritura decidimos introducir 4 veces la letra U mayúscula, obtendríamos algo parecido a esto. Sin embargo, existe otro modo, que es el modo de sobreescritura, que se activa con la tecla inserción, de forma que los caracteres que se teclean reemplazan a los que había. De esta forma, si pulsamos la tecla insertar e introducimos, como en el caso anterior, 4 veces la letra U mayúscula, el resultado que obtendremos será otro bien distinto. En cualquier caso, muchos de los procesadores de texto permiten configurar esta tecla para deshabilitar este modo de escritura. El tercer tipo de acciones que podíamos realizar con el teclado estaba relacionado con la activación de elementos de Windows 10. Por lo que respecta a esta tercera y última parte del uso de las tablas alfanuméricas, indicar 2 cosas. La primera, que hay una tecla de la que aún no hemos hablado y que tendrá un papel importante cuando abordemos el tema de la captura de pantalla de Windows 10, y es la tecla imprimir pantalla, que hace que tras su pulsación quede guardada en la memoria del ordenador, el portapapeles, una imagen con el contenido de la pantalla de tu ordenador, que luego podrás utilizar, como también veremos más adelante, para determinados fines. Y la segunda es que puede aprender más sobre este tema y además echar un vistazo a todo lo que aquí hemos visto si analizas el documento que lleva por nombre Infografía el teclado y que tienes como recurso en esta misma sección. El segundo y último periférico que vamos a estudiar es el ratón. El ratón, al igual que sucede con el teclado, aunque lo hayamos comentado anteriormente, son periféricos que pueden ser inalámbricos, en cuyo caso se van a conectar al ordenador por medio de un pequeño adaptador, o alámbrico, con un cable para su conexión al ordenador. El ratón es un elemento que nos va a permitir enviar información al ordenador y trabajar con nuestro sistema operativo de Windows 10. La opción principal que realizaremos con el ratón va a ser la de moverlo sobre una superficie donde tenemos colocado el ordenador, de forma que en la pantalla de el puntero seguirá los mismos movimientos. Aunque hay ratones de distintas tipologías, vamos a considerar los más comunes para trabajar en Windows, y todos ellos suelen constar como mínimo de 3 partes. Botón izquierdo, botón derecho y una rueda de desplazamiento. El diseño de los ratones se adapta a la anatomía de la mano de forma que podemos sujetarlo de forma cómoda, colocando los dedos índice y corazón sobre ambos botones. Más adelante hablaremos sobre la configuración para zurdos. Las acciones básicas que podemos realizar con el ratón son 4. La primera de ellas es la de hacer clic con el botón izquierdo del ratón. Esta acción la vamos a llevar a cabo presionando el botón izquierdo del ratón y soltándolo rápidamente, como aparece en la imagen. La segunda es la de hacer doble clic con el botón izquierdo del ratón. Esta acción la vamos a llevar a efecto haciendo 2 veces clic con el botón izquierdo del ratón sin que apenas haya espacio de tiempo entre uno y otro clic. La tercera es la de hacer clic con el botón derecho del ratón. Es similar a la primera acción que vimos, pero ahora utilizaremos el botón derecho. La cuarta acción básica es la de utilizar la rueda de desplazamiento.
Para ello, bastará con desplazar dicha rueda hacia adelante o hacia atrás. Hay una quinta acción que vamos a utilizar muy a menudo en Windows 10 y que es la de arrastrar y soltar, o la de mover un elemento. A diferencia de las acciones anteriores, esta es una acción completa que se lleva a cabo en 3 partes y que involucra siempre a un elemento de Windows 10. La primera parte va a consistir en hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el elemento sin soltarlo. Recuerda que la acción de hacer clic con el botón izquierdo implicaba presionar y levantar dicho botón. Pues bien, para esta primera parte solo vamos a realizar la acción de presionar, no la de levantar el botón izquierdo. ¿Ok? Ya tenemos la primera parte conseguida. La segunda consistirá en mover el ratón sin dejar de presionar el botón, como aparece en la imagen. Y finalmente, ahora sí, levantaremos el botón izquierdo del ratón. Y ya habremos completado la acción. Veamos el movimiento completo, hacemos clic, movemos y levantamos. Para terminar con este apartado vamos a hablar del panel táctil, que es el sustituto del ratón en la mayoría de los equipos portátiles. El panel táctil, como decíamos, es una herramienta que nos va a permitir controlar el cursor en un ordenador portátil. En cualquier caso, gran número de usuarios conectan un ratón normalmente inalámbrico al equipo portátil porque se sienten más cómodos utilizando este periférico que el panel táctil. La mayoría de los paneles táctiles se sitúan generalmente en la parte inferior del teclado del ordenador portátil y suelen tener una forma rectangular con 2 botones en su parte inferior, como veis en el teclado oscuro de la parte derecha. Si no tienen esas teclas, como aparece en el teclado izquierdo, no importa porque, aunque no estén, esas mismas zonas se comportan como botones. El panel táctil está diseñado para ser controlado con el dedo, de forma que al deslizar la punta del dedo sobre ello sea equivalente al movimiento del ratón por la mesa y las pulsaciones del dedo sobre los botones izquierdo o derecho simulan el clic del ratón sobre el botón izquierdo o derecho. Aunque no hay una uniformidad en el comportamiento de todos los paneles táctiles, incluso los hay que interpretan varios toques al mismo tiempo, vamos a ver cómo realizar las 5 acciones que llevamos a cabo con el ratón en la mayoría de ellos. Como recordarás, esas son las 5 acciones que vimos cómo realizar con el ratón y vamos a ver cómo realizarlas con el panel táctil. Comencemos por la primera de ellas, la del desplazamiento del ratón, normalmente con la intención de llevar el cursor a algún lado específico de la pantalla. Su acción equivalente en el panel táctil va a ser la de desplazar el dedo por dicho panel. Ten en cuenta que el panel táctil está diseñado para ser controlado por el dedo, de forma que al deslizar la punta del dedo a la superficie se mueve el cursor en pantalla. La segunda acción a emular es la de hacer clic con el botón izquierdo del ratón. En la mayoría de los paneles táctiles se puede hacer de 2 formas. La primera de ellas consiste en hacer clic sobre el panel táctil. Y existe una segunda forma que consiste en hacer clic sobre el botón izquierdo del panel táctil. Así es que levantamos la mano del panel táctil, la movemos hasta el botón izquierdo del panel táctil y hacemos clic. La tercera acción a emular, la de clic con el botón derecho del ratón, es parecida a la anterior, pero haciendo clic sobre el botón derecho del panel táctil. La cuarta acción es la equivalente a hacer doble clic con el botón izquierdo del ratón. Como ocurría con un simple clic del botón izquierdo, podemos realizarlo de 2 formas. Haciendo doble clic sobre el panel táctil o bien haciendo doble clic sobre el botón izquierdo del panel táctil. Al igual que ocurría con el ratón, la acción de mover un elemento, de arrastrar y soltarlo, se realiza en 3 pasos. Recuerda que esta acción, si la llevábamos a cabo con el ratón, tenía 3 partes.
En la primera de ellas hacíamos clic con el botón izquierdo del ratón sobre el elemento sin soltar dicho botón. En la segunda movíamos el ratón para acceder a una nueva ubicación. Y en tercer lugar liberábamos el botón izquierdo del ratón. Bien, pues eso mismo es lo que vamos a hacer con el panel táctil. En primer lugar seleccionamos el elemento a mover haciendo clic sobre el botón izquierdo del panel táctil, pero sin dejar de presionar dicho elemento. En segundo lugar, utilizamos el dedo índice para mover el elemento seleccionado hasta su nueva ubicación. Y finalmente, en tercer lugar, habremos de soltar el botón izquierdo del panel táctil. Y con esto damos por finalizado este videotutorial de la asignatura. Solo un apunte si eres una persona zurda. El manejo del ratón para una persona diestra es muy natural, puesto que la mayoría de las acciones las realiza con el dedo índice usando el botón izquierdo del ratón. Sin embargo, si eres una persona zurda y utilizas el ratón de esta forma, te darás cuenta que la mayoría de las acciones las realizarás con el dedo corazón, pues es el que va a presionar el botón izquierdo del ratón. A la mayoría de las personas zurdas esto resulta una forma de trabajar algo incómoda y por eso utilizan Windows para configurar los botones de ratón y evitar este cansancio. Si es tu caso y has reconfigurado los botones de ratón con Windows 10, debes recordar que cada vez que oigas en este curso botón derecho, será botón izquierdo y viceversa. Cada vez que nos oigas decir botón izquierdo, deberás pulsar tu botón derecho. A modo de resumen, recuerda que hemos comenzado este videotutorial definiendo y clasificando los periféricos en dispositivos de entrada, de salida y mixtos, que posteriormente hemos estudiado el teclado, estableciendo sus partes y cómo se utilizaban las teclas. A continuación hemos analizado el ratón, tanto sus elementos como las acciones a realizar con él. Y finalmente hemos visto cómo utilizar el panel táctil como sustituto del ratón. Espero que lo analizado en este apartado te sea de utilidad y recuerda acceder a las actividades complementarias optativas que hay al final de esta sección por un doble motivo. El primero, porque debes realizar las tareas optativas que se te plantean para así poder practicar todo lo que has aprendido. Y en segundo, para que puedas acceder a la autoevaluación y comprobar que vas adquiriendo las competencias necesarias para trabajar con Windows 10 y también para superar la evaluación de esta asignatura. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto.